Bueno, pensemos por un momento en algo muy simple, el día a día. Cuando tienen que mover de un lado al otro, ¿en qué piensan primero? O cuando están planificando un viaje. O por otro lado, les pregunto, ¿alguna vez pensaron en usar el auto de un desconocido para movilizarse en vez de un taxi? ¿O en dormir en la cama de un extraño en vez del hotel? Hace algunos años, esto era realmente impensado. Hoy por hoy confiamos en plataformas como Uber o Airbnb para movernos o para hospedarnos. De hecho, estos dos ejemplos son más que emprendimientos, realmente son empresas que revolucionaron industrias completas. Hoy por hoy, Uber debe ser la empresa de movilización más grande y de movilidad urbana más grande del mundo y no es dueña de ni un taxi. O Airbnb revolucionó toda la industria hotelera y no es dueña de ni un hotel. Sin embargo, pues emprender no siempre es fácil. Ellos pasaron por un largo proceso. Estadísticamente, 9 de cada 10 empresas o emprendimientos fracasan en los primeros 3 años. Si pensamos en Uber, pues han pasado y se fundó en 2009, ha pasado 14 años, recién tuvo su primer año de rentabilidad, pero ha tenido huelgas a nivel mundial, problemas regulatorios, de impuestos que ha tenido que sobrepasar para llegar donde están hoy. Lo mismo Airbnb, fueron 3 fundadores en 2007 que no tenían ellos para pagar la renta, entonces inflaban colchones inflables en sus departamentos y alquilaban eso para que otra gente llegue. De hecho, Airbnb, su primer inversionista, les dijo que nadie iba a creer en dormir en la cama de un extraño como un negocio. Hoy por hoy son lo que son. Por eso, ellos han revolucionado industrias completas, no solamente desde la innovación, sino también desde un propósito. Y eso es lo que les vengo a hablar hoy. Un poco de mi camino dentro del emprendimiento. En el inicio, al emprender, y una frase inicial es que pues no toda idea es una empresa, pero todo emprendimiento nace de una idea. Y la resiliencia tal vez es la primera parte importante de un emprendedor cuando arranca. La resiliencia como tal un poco se define como la capacidad que tenemos de adaptarnos en un proceso o en adversidades, pero no es solamente de resistir, sino también de aprender, de crecer de estas experiencias. Creo que es una de las cualidades más importantes de cualquier emprendedor. En mi caso empecé a emprender, bueno, como dijeron, soy médico, estudié 6 años medicina y empecé a emprender antes de terminar la carrera. Todo empezó con una idea de mi esposa y mía hace varios años en los que encontramos una necesidad. Los médicos necesitaban digitalizarse y esto para mí se hizo una pasión en la que buscamos con tecnología revolucionar la industria médica, pero el primer cuestionamiento que tuve fue de mi familia. O sea, ya estudiaste 6 años, ¿por qué vas a votar eso? ¿De qué vas a vivir si no eres médico? Y la más dura de todas que siempre vemos que los médicos, ¿por qué no hacen negocios los médicos? ¿Qué haces haciendo negocios? Todo este camino hizo que pues tengamos que ir enfrentando adversidades durante esto que son culturales, sociales, la gente te cuestiona. En países como el nuestro, donde culturalmente somos tan cerrados, estudiar una carrera te encasilla en una profesión que tienes que seguir. Salir de eso hace que te cuestione tu entorno, tu gente, tus amigos. Ir haciendo que eso cambie, pues es un camino largo, por eso la resiliencia es muy importante. 2 años después del primer emprendimiento fundé el segundo emprendimiento. Este era ya una empresa de salud. Y ahí el cuestionamiento ya no vino de mi familia, sino de mis clientes. ¿Cómo voy a confiar en una empresa con un gerente de 28 años? Tomó bastante tiempo, ahora ya pues 34 años siguen cuestionando, pero es el día a día de emprender. Y aquí viene un mensaje tan importante que siempre vemos los emprendedores, y es que el camino es muy solitario, porque poca gente te entiende, porque el emprendedor no nace del conocimiento, nace de la pasión. En mi caso, mi esposa, que siempre fue la que ha creído en mis locuras. Además de esto, bueno, antes de pasar al siguiente, empiezas a emprender y aquí en el país, igual hablamos de culturas un poco más reservadas, las grandes corporaciones te ven como una competencia, no te ven como una oportunidad. Los emprendimientos venimos a revolucionar industrias con los grandes, no en contra de ellos. A nosotros en el camino nos quisieron comprar 6 empresas, apoderarse, digamos, de nuestra empresa agresivamente. Y como anécdota, antes de la pandemia estuvimos a punto de fusionarnos con otra empresa que nos convencieron, de hecho estábamos por firmar. Aquí entró de nuevo mi esposa como abogada y freno eso a tiempo. Y cuando cayó la pandemia habíamos perdido todo nuestro equipo. Quedábamos 2 empleados, yo y uno más. Y empezamos sin clientes, bueno, con algo de clientes, pero cayó la pandemia y no teníamos equipo, no teníamos clientes y tuvimos que empezar de cero a construir el negocio, ¿no? Ya veníamos ganando un poco de experiencia, ¿no? Ya teníamos para ese entonces 6 años trabajando en esto. Después de la pandemia, tuvimos la fortuna de entrar
secuencialmente en 3 programas de aceleración muy prestigiosos, tanto nacionales como internacionales. Como dato curioso, menos del 1% de empresas que aplican entran en estos programas. Y aquí aprendimos o aprendí particularmente algunas lecciones que les quiero compartir. La primera son las 3 Cs del emprendimiento. Esto es directamente algo que nos dijo nuestro primer inversionista y gran mentor: capital, conocimiento y contactos. El conocimiento tal vez viene después, porque la mayoría emprendemos desde la pasión. El capital llega solo cuando uno hace las cosas, pero los contactos en el emprendimiento son muy importantes. Mucha gente no nos conoce. Darnos a conocer como emprendedor es muy importante para conseguir clientes, conseguir inversionistas, e incluso para salir de tu zona de confort. Para gente muy introvertida como soy yo, digamos, empezar a interactuar con gente y hacerse conocer y poder llegar a más inversionistas, clientes, etcétera. Segundo es el tema de los inversionistas. Ningún emprendimiento nace o puede crecer sin inversión, pero la realidad es que los inversionistas no invierten en personas, perdón, no invierten en negocios, invierten en personas. Cuando hablamos con un inversionista, realmente estamos vendiendo nuestra capacidad de liderar o de resolver un problema. No estamos vendiendo un producto o una empresa. Y es muy importante que como emprendedores sepamos esto, porque lo más importante es el equipo y la persona detrás. Hay algo que ahí nos enseñaron desde el inicio, es una regla común: el 6%. De cada 100 inversionistas que hablemos, solo 6 van a invertir en tu negocio. Si vemos cuántos inversionistas hay en Ecuador, entenderán por qué es tan difícil arrancar o levantar capital aquí. Siguiente es el problema, y esto es una frase común del emprendimiento: hay que enamorarse del problema, no de la solución, porque el producto va cambiando todos los días. Y es dinámico y tiene que ser, como fue para Uber o como fue para Airbnb. Tenemos que poder hacer eso, pero nunca debemos dejar de fondo el problema que queremos resolver. Y la más importante, tal vez, esto es la cultura. Y aquí con una frase de Peter Drucker, que es Culture eats strategy for breakfast. Quiere decir que la cultura es lo que mueve a la empresa, es lo que mueve al equipo y es lo que finalmente llega a la estrategia. No sirve de nada tener una buena estrategia sin una cultura. En nuestro caso, los programas de aceleración enfocaron tal vez la mitad de su tiempo en entender cómo construir una cultura. Para mí, haber aprendido estas cosas al inicio tal vez me ahorraba unos años de sufrimiento al inicio y saber cómo atacar más rápido dentro del emprendimiento. Sin embargo, el ecosistema de emprendimiento es muy colaborativo y todos compartimos estas experiencias para que el resto pueda poder avanzar un poquito más rápido. Y tal vez lo más importante y el motor del emprendimiento, especialmente cuando queremos crecer, es el propósito. Si ven todos los ejemplos que hemos hablado y otros ejemplos de emprendimiento, el propósito es lo que lleva a las empresas realmente a escalar internacionalmente y a impactar la mayor cantidad de vidas posibles. Propósito no es solamente cumplir un objetivo, es conectarse con una causa mayor. En mi caso, antes de la pandemia, tal vez mi propósito empezó siendo digitalizar médicos. Y cuando llegó la pandemia ya habíamos digitalizado 1000 médicos, como que el propósito estaba cubierto y se sentía medio vacío. Aquí conecto con lo que es que tal vez el propósito es el alma de la empresa, pero también hay que conectar con el propósito de uno mismo. En mi caso, en la pandemia me di cuenta de mi propósito era impactar la mayor cantidad de vidas posibles, no digitalizar médicos, eso era solo un camino. Y alineé mi propósito personal con el de la empresa. Y desde entonces nunca termino de cumplir el propósito, siempre sigo, y eso es lo que me permite también comunicarlo al resto del equipo. Siempre fui, o sea, como les dije, los médicos no hacen negocios. Entonces era muy criticado por la industria en general cuando estás emprendiendo. ¿Qué hace un médico haciendo negocios? Ser médico sonaba como que era mi mayor debilidad. Cuando alineé mi propósito personal como médico con el de la empresa, ahora ser médico es mi mayor fortaleza, porque conozco al cliente, entiendo a la industria, entiendo lo que hago y lo transmito a los empleados. Hoy por hoy, nuestra gran misión es alinear el propósito de cada empleado con el de la empresa, porque así todos pueden disfrutar lo que hacen. Si queremos emprender, arrancar, bueno, tenemos unas escaleras, pero si realmente queremos escalar, impactar vidas, sin propósito es imposible. Incluso el propósito ahora nos deja ser líderes conscientes, cosas que antes tal vez hacíamos una empresa solo por generar dinero. Ahora, ser líderes conscientes implica pensar en el medio ambiente, en la sociedad, en los empleados que tenemos, o sea, que ellos también se sientan bien y sanos. En mi caso, empecé con post pandemia con una persona, ahora somos más o menos 120. Alinear a todos esos es importante. Y así es como han hecho todas las demás empresas exitosas. Y si vamos viendo, o sea, bueno, hemos visto un poco de resiliencia, las lecciones, el propósito, pero un mensaje importante es que emprender no es fácil.
Emprender es un camino largo, pero muy gratificante. Es un camino que te puede llenar de alegrías, que todos los días es solitario, pero que finalmente con un propósito claro se puede llegar. Y aquí quería cerrar con 2 frases, una de Nelson Mandela que dice: "Yo nunca pierdo, gano o aprendo", porque el camino está lleno de baches para el emprendedor. Muchos de los emprendedores más exitosos que vean en el mundo han fracasado varias empresas antes de llegar a la que tienen ahora y por las que les conocemos. Hay que seguir aprendiendo de cada fracaso y de cada proceso porque, de nuevo, los emprendedores no somos ni empresarios ni expertos muchas veces en el área en la que estamos. Y segundo, que es la que más me gusta de Steve Jobs, que las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Realmente, o sea, revolucionar desde el emprendimiento no es para quienes quieren tomar atajos, es para quienes están dispuestos realmente a cuestionarle el status quo, a hacer las cosas distintas, a seguir sus sueños y a ser perseverantes para llegarlos. Por eso, pues les invito ahora a que quiten el miedo al fracaso o a que piensen ustedes mismos qué pasaría si es que siguen ese propósito interno que tienen. Porque emprender solo necesita dar el primer paso. Muchas gracias.